Continuamos con más en Acción 10 de la mañana, en esta ocasión en nuestro segmento En Agenda. Vamos a hablar acerca del incremento de los servicios básicos versus el salario mínimo, que este año obtuvo una mínima aumento en el salario mínimo. Sin embargo, el costo de la vida cada mes se van incrementando. Uno de los servicios básicos que va a incrementar considerablemente a partir del próximo año es el servicio de energía eléctrica. Para hablar acerca de esto y analizar un poco acerca de estos cambios e incrementos, se encuentra conmigo el economista nicaragüense Michael Marenco. Bienvenido, Michael, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Michael, hablábamos un poco acerca de este incremento que sufrirá el costo de la energía eléctrica, el ser trasladada la energía eléctrica hasta los hogares nicaragüenses. Explícanos cómo es que se va a presentar en las facturas de los usuarios. Sí, bueno, la energía eléctrica es uno de los mercados más ineficientes en Nicaragua. Desde 2018 se hizo una reforma, un set de reformas al mercado energético, y desde entonces se delimitó que los subsidios se iban a reducir. Desde entonces estábamos hablando que el subsidio andaba entre 40 y 50%. 2019 se redujo entre 30 y 40 y actualmente en 2020 andan alrededor de 25-35%. Entonces, ¿qué pasa? Paralelo a ello, también han habido aumentos en el pliego tarifario de 19%, y para 2021 está estimado un aumento del 17%, 5% en concepto de comercio de la energía eléctrica, en transporte, movilización, 5% alumbrado público y 5% como energía, el pliego tarifario. Tenemos un 15%. A eso le sumamos el 2% de la reducción, de la devaluación de la moneda, tenemos un 17%. Pero además de eso, por si eso fuera poco, estamos hablando de que las personas que consuman entre 100 y 150 kilowatts por mes, van a pagar el IVA. El IVA anteriormente, antes de 2018, era de 7%. Ahora va a ser de 15%. Además de eso, para los adultos mayores que recibían un beneficio paralelo, van a pagar entre 5 y 10% más en concepto de energía eléctrica. Entonces tenemos todo un paquete que va a afectar a los hogares. Entonces, realmente los subsidios que se han venido generando o que se han proporcionado a la población no han generado el impacto que se esperaba en la industria de energía eléctrica. ¿Y por qué, si decimos que la distribución de energía eléctrica es deficiente en nuestro país, por qué lo tienen que pagar los usuarios y no las empresas que están obteniendo un lucro de esta? Buenísima la pregunta, y de hecho esa es la pregunta culmen del asunto. ¿Por qué? Porque en su momento los subsidios funcionaron como una medida populista en ese sentido, generar consenso alrededor de la figura que emitía los subsidios. Pero ¿cuál es el problema? Que el mercado es súper ineficiente. Estamos hablando de contratos de compra-venta de alrededor de 27 años. 27 años cuando la media en Centroamérica anda en 15 años. No solamente ese tema, sino que en Nicaragua los usuarios pagan por energía que no consumen. Se paga por un concepto que se llama potencia instalada, plantas generadoras que producen pero no necesariamente despachan, e incluso sorprendentemente por plantas que no despachan nada, como la Che Guevara, y se le paga. Todo esto lo asume el usuario. Además de eso, también se paga en concepto de ineficiencias técnicas, fugas de energía eléctrica o tendidos ilegales de energía eléctrica. Todo esto quien lo asume es el usuario final, el consumidor final. ¿Qué establece la ley? ¿Realmente es el usuario al que se debe de cargarle todo este sistema mal diseñado o deficiente, o debería de asumirlo tanto las generadoras como las distribuidoras? Sí, las generadoras les venden a las distribuidoras. En este caso, la distribuidora es el monopolio que lo tiene Disnorte Disur. Disnorte Disur no asume. Quien asume en ese sentido es el usuario final. Y la ley refuerza eso. Además de eso, por si fuese poco, también en 2017, se emitió una ley de que cualquier alivio que hubiese en los precios internacionales del petróleo, esto iba para el fondo para pagar la deuda que se tiene con Caruna. Entonces no hay ninguna manera en que el usuario final reciba un beneficio en ese sentido, porque a nivel externo cualquier beneficio, cualquier reducción en los precios internacionales del crudo que
pudiese propiciar un alivio va para el fondo de la deuda con Caruna. Y a nivel interno las ineficiencias que ya mencioné están provocando esa alza. Entonces, ¿se podría revalorar la presencia de esta empresa distribuidora que al final entendemos vendió una buena parte de sus acciones a desconocidos hasta el momento? ¿Se podría revalorar esta contratación o la permanencia de esta distribuidora en el país, considerando precisamente que no ha obtenido los resultados requeridos para brindar un servicio eficiente a la población? debería. De hecho, la teoría económica avala cualquier tipo de elemento así. Es decir, si un agente en el mercado, en determinado mercado, no está siendo ni eficiente, ni está brindando un buen servicio y por el contrario está aumentando los precios de su mismo servicio con una infraestructura pésima, la teoría económica te secunda de que debe intervenir o debe aparecer en el mercado otro agente. Por supuesto, eso es en el mundo teórico. A nivel de la realidad hay distintos elementos políticos que juegan su determinado rol. ¿Es el Estado quien debería estar interpelando a la distribuidora para que mejore las condiciones o el servicio y que mejore el tema de estos cobros? Efectivamente, el Estado tiene un rol como garante de condiciones para la economía en general. Es decir, este aumento en el pliego tarifario no solamente va a afectar a los usuarios, a los hogares, sino a las empresas, principalmente a las pymes. Entonces, el Estado en este sentido tiene un rol de garante de condiciones y un rol de regulador. Regulador como tal, de forma propia, está el INE, el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas. Deberían estar sobre eso, pero no. ¿La población debería exigir que el Estado haga este tipo de intervención o de fiscalización a estas empresas que están mermando prácticamente el bolsillo de las familias? Sí, es decir, el concepto de gobierno abierto alrededor de una eficiente gestión de la administración pública reside principalmente en eso, que los gobernados tengan el derecho y las libertades para ejercer el derecho de poder refutar, de poder hacer reclamos, de poder pedir cualquier tipo de elemento que sea necesario para ellos. Ahora, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para solicitar esto? Porque, por ejemplo, las personas únicamente, obviamente, se quejan, se lamentan de este incremento constante y de que cada vez lo que reciben en salarios o ingresos por sus negocios se ve reducido por el tipo de costo. Sí, con respecto al mercado de energía eléctrica, lo principal a nivel micro es dar seguimiento a tu factura. Estar observando principalmente cómo avanza el tema del pliego tarifario mensual y a partir de eso poder tener una especie de aval para poder reclamar. Excelente, Michael, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con vos en otras ediciones. Gracias, para seguir hablando acerca de estos problemas que involucran a las familias nicaragüenses y también a las pequeñas y medianas empresas que al final van a ser uno de los sectores más afectados y que tendrán que trasladar los costos de operación precisamente al consumidor final. Por ende, la afectación al bolsillo será aún mayor el próximo año. Vamos ahora con Odilí Vargas, que tiene mucha más información para usted.